este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Bendiciones, amados hermanos y hermanas de Familia Restauración, y también saludamos a esas familias nuevas, a los amigos de la familia que hoy están recibiendo seguramente a personas nuevas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Así que saludos a todos los que están reunidos en casa en esta ocasión. Pues me da mucho gozo y mucha alegría nuevamente compartirles la palabra, la enseñanza, la lección, esperando con todo mi corazón que sea de bendición para ustedes. Espero que ustedes continúen la secuencia de las enseñanzas acerca del reino de Dios o reino de los cielos. Vamos a mi participación, porque Dios puso en mi corazón que durante estos tiempos yo pueda compartir con ustedes. Mi participación va a dar lugar ya a otros ministerios de casa que van a traer la palabra de Dios. Claro que seguiremos hablando acerca del reino de Dios, porque todo lo que hablamos en esta casa tiene que ver con el reino de Dios. Así que no pierda de vista eso. Y aunque a lo mejor no mencionemos reino de Dios o reino de los cielos, pero usted tiene que saber que todo lo que está escrito en este libro, en la Biblia, en las Escrituras, y esperamos con la ayuda del Espíritu Santo que todo lo que podamos compartir y lo que puedan compartir los otros ministerios tendrá que ver de una manera muy especial y práctica con el reino de Dios y el reino de los cielos. Amén. Bien, en esta ocasión el tema o el título de nuestra lección es El reino de Dios, un reino nuevo y diferente. El reino de Dios, un reino nuevo y diferente. Queremos dejar muy en claro que el reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de Dios, amados, es un reino nuevo y es un reino diferente, completamente opuesto al reino de las tinieblas, por supuesto, pero a cualquier otro reino que pueda haber en esta tierra. La Biblia dice y habla acerca de los reinos de la tierra. Bueno, el reino de Dios es totalmente nuevo y diferente a todos los demás. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos del reino de Dios tenemos que ubicarnos en el contexto del reino de Dios para que nosotros vivamos de acuerdo al reino de Dios. Tengamos una cultura, tengamos una mentalidad, tengamos una manera de vivir de acuerdo al reino de Dios. No tenemos que preocuparnos por ser diferentes al mundo. Tenemos que ocuparnos en vivir de acuerdo al reino de Dios. Y de esa manera entonces seremos un contraste y estableceremos una diferencia con respecto a todos los demás. Entonces,
Vamos a Juan capítulo 18, 36. En el versículo 36 de Juan 18 dice, Jesús mismo dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. 2 veces Jesús en este pasaje afirma que su reino no es de este mundo. Y otra vez dice, mi reino no es de aquí. Así que esto es muy importante. Jesús mismo lo afirmó. Su reino no es de este mundo, su reino no es de aquí, es un reino diferente. Ahora, vamos a leer 2 pasajes muy importantes que Pablo nos deja para que nosotros consideremos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 4, y dice así, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Muy bien. Lo primero que queremos resaltar conforme a estos pasajes es que la Biblia describe este periodo de la vida humana o de la historia humana como este siglo o el presente siglo malo. Cuando hablamos de siglo, estamos hablando, la Biblia habla de siglo, obviamente no está hablando en términos de un periodo de 100 años. Siglo, en el contexto de la Biblia, se refiere a este mundo, se refiere al reino de este mundo, al sistema mundo, se refiere a la era. Y entonces la Biblia establece que el periodo de la historia humana que estamos viviendo es este siglo, pero que también afirma que es malo, que es malo. Entonces, por eso es que no podemos conformarnos a este siglo, no podemos conformarnos a este mundo. Tenemos nosotros que vivir de una manera distinta, o mejor dicho, tenemos que vivir conforme al reino al que tú y yo pertenecemos, que es el reino de Dios y que es el reino de luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo segundo es que debemos poner atención en el énfasis de no conformarnos a la presente era, de no amoldarnos. Aquí Pablo lo dijo, dice, no se conformen a este siglo, no se amolden, no se alineen, no sean gobernados, controlados, influenciados por este mundo, por este siglo presente que es malo. Eviten ser conformados a ello. Entonces es un énfasis muy importante que debemos. Y hay una razón por la cual no debemos conformarnos a este siglo. Porque mientras nos mantengamos pensando de la misma manera que piensa esta era, nunca podremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a tener problemas serios para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida.
Dios tiene un plan, Dios tiene un presupuesto, Dios tiene un diseño, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Seamos ya adultos, sean jóvenes, Dios tiene un proyecto de vida, un propósito, un destino, un plan. Dios tiene una voluntad buena y agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero no la podemos conocer si nuestra mente está alineada más a la forma de pensar de este mundo y de actuar de este mundo y de este siglo, que alineados a la mente de Cristo, a la mente de Dios establecida en su palabra. Entonces no vamos a conocer, aún en las cosas más pequeñas vamos a entrar en confusión, no vamos a saber qué, pero cuando alineamos nuestros pensamientos al reino de Dios, entonces encontraremos lucidez y tendremos un sentir, una convicción, una seguridad de que estaremos en todo lo que hagamos, estaremos caminando en y conforme a la voluntad de Dios, porque Él nos las va a revelar, Él nos las va a hacer sentir. Tendremos la convicción, estaremos seguros de que todo lo que hagamos estaremos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Y si hacemos y vivimos conforme a la voluntad de Dios, no podemos esperar menos que victoria, que triunfo, que éxito en todo lo que hagamos, aún a pesar de la adversidad, las tribulaciones, las aflicciones que podamos enfrentar, la oposición que podamos enfrentar. O lograremos las metas porque estaremos caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos dejar de pensar como piensa esta era y como piensa este mundo y empezar a renovar nuestros pensamientos, alinearlos a los pensamientos de nuestro Dios. Mientras sigamos también compartiendo los valores, los motivos, los afectos, las prioridades, las normas y la manera de vivir de este mundo, de esta era, también tendremos serios conflictos para reconocer con gozo, con gratitud, que la voluntad de Dios, como siempre hemos dicho, será buena, agradable y perfecta para nosotros. Tendremos conflictos. Vamos a cuestionar, nos vamos a quejar, tal vez vamos a reprochar, y eso puede influir en nuestro ánimo, en nuestro entusiasmo, en nuestra constancia, en nuestra firmeza en la vida cristiana. Y andaremos, ¿verdad?, muy inestables, de repente contentos, de repente felices, porque no tendremos conflicto para alinearnos y para reconocer que lo que Dios hace y permite en nuestras vidas siempre será bueno, agradable y perfecto, aunque algunas veces no lo entendamos. Pero no vamos a caer ni en cuestionamientos, ni en reproches, ni en queja. Siempre podremos levantar nuestras manos y decirle al Señor: gracias por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Entonces, por eso es importante que no sigamos compartiendo los valores, los motivos, los afectos de este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino diferente. Amén, hermanos. Dios, además de eso, la Biblia es muy clara. No podremos nosotros comprender la voluntad, pero también Dios no va a revelar su voluntad a mentes que prefieren conformarse a este mundo y no estar dispuestos a transformarse mediante la renovación de su pensamiento. La palabra conformarse es una palabra compuesta, igualmente transformarse es otra palabra compuesta. La palabra conformarse tiene que ver con ser parte de, mezclarse. Y Dios dice: no, tú no puedes ser parte de esta era.
Tú no puedes ser parte de este siglo. Tú no puedes tener parte y suerte en esta manera y forma en que el mundo se mueve, el reino de este mundo se mueve. No, tú no estás llamado a ser parte de esta sociedad y de este mundo. Tú estás llamado a transformarte. Es decir, ser diferente. Es decir, en realidad la palabra transformarse quiere decir estar arriba, por encima de. Nosotros estamos llamados a eso. Y no solamente en algunos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Porque a veces decimos, bueno, yo soy diferente porque voy al templo. Yo soy diferente porque cargo una Biblia. Yo soy diferente porque sirvo en la iglesia. Yo soy diferente porque canto alabanzas. Yo soy diferente porque ahora ahora soy cristiano. No solo por eso. Tenemos que ser distintos en todo. Tenemos que tener una vida por encima del estándar que el mundo pone. En todos los ámbitos y en todas las áreas. Vivimos en una sociedad donde hay deshonestidad. Nosotros no podemos conformarnos a la deshonestidad. Tenemos que transformarnos, estar por encima. Tenemos que ser honestos, diferentes. El mundo vive en mentira, en falsedad, en engaño. Nosotros no podemos vivir de la misma manera. Tenemos que transformarnos. La sociedad a lo mejor es una sociedad mediocre en muchos aspectos. Nosotros no podemos ser mediocres. Tenemos que transformarnos, estar por encima, ser personas de excelencia en todo lo que hacemos. Vivimos en una sociedad irresponsable. Nosotros tenemos que estar por encima, ser gente responsable. Y así en todos los aspectos de nuestra vida, como creyentes y parte de el reino de Dios, que es un reino nuevo y es un reino diferente, tenemos que transformarnos. Tenemos que estar por encima, lo repito otra vez, por encima del estándar del siglo presente. A mí me encanta cuando el pasaje de Daniel, cómo describe a estos 10 muchachos, 10 jóvenes, 10 adolescentes. Estos cuatro adolescentes, estoy confundiendo, 4 adolescentes que hicieron la diferencia en un reino, el reino de Nabucodonosor, porque ellos pertenecían a otro reino, al reino de Israel, al reino de Dios. Hicieron la diferencia. La Biblia dice que los hallaron 10 veces más sabios que todos los sabios y astrólogos del reino de Nabucodonosor. Se transformaron. No estuvieron ni siquiera en el mismo nivel, mucho menos estuvieron abajo. Ni siquiera en el mismo nivel, mucho menos estuvieron abajo del nivel que el reino de Nabucodonosor establecía. La Biblia dice en Daniel que fueron hallados 10 veces por encima de todos los sabios y los astrólogos. ¡Wow! Pero la Biblia dice que ellos decidieron transformarse. Propusieron en su corazón no mezclarse, no conformarse, sino transformarse. Y Dios les dio gracia y Dios los respaldó. ¡Wow! Que este sea nuestro sentir, mis amados hermanos. Si de verdad queremos que el mundo cambie, si de verdad queremos ver a la gente transformada, si de verdad queremos ver una sociedad enferma, descompuesta en su esencia, nosotros los que pertenecemos al reino de Dios necesitamos transformarnos y manifestarnos en todas las áreas de la vida y los campos de la vida, manifestar esa transformación que el Espíritu Santo y su palabra hace con cada uno de nosotros. Amén. Entonces esto es muy importante. Muy bien. Pero si el énfasis del apóstol Pablo es invitarnos a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos,
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograr esta transformación? O mejor dicho, ¿cómo podemos evitar conformarnos a este siglo? Ser parte del estándar que el mundo. ¿Cómo podemos liberarnos de ese conformismo y verdaderamente ser creyentes transformados por la obra del Espíritu Santo y su palabra? Quiero decirle también, y esto es muy importante, no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia capacidad, no será por nuestra propia habilidad. Pablo dice que necesitamos transformarnos mediante la renovación de nuestro pensamiento o entendimiento. Yo le voy a decir algo. Solo somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Y solo podemos ser transformados por el poder de su palabra. El Espíritu Santo y su palabra son lo que es lo que nos puede transformar. Nosotros somos incapaces por nuestros propios medios y habilidades y aún por nuestra propia diligencia transformarnos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y de la misma manera en que tú y yo confiamos en Cristo para nuestra salvación, de la misma manera nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo y en su palabra para nuestra transformación. Ahora bien, yo no puedo transformarme a mí mismo, pero puedo exponerme. Mi responsabilidad es exponerme al Espíritu Santo y a su palabra para que ellos hagan esa obra de transformación en mi vida. Amén. Como alguna vez dije, yo no puedo broncearme por mí mismo. Aunque yo tenga todas las ganas y todo el entusiasmo por broncearme a mí mismo, no lo puedo lograr. Pero si me expongo al sol, entonces el sol sí me va a broncear. Esa es mi parte como ciudadano del reino de Dios. Exponerme a aquel que me puede transformar y aquello que me puede renovar y transformar, que es el Espíritu Santo y su palabra. Sin embargo, también tenemos que reconocer en primer lugar que conforme a ello tendremos la capacidad y la fortaleza para, en primer lugar, no ceder al egocentrismo de este mundo. Amén. Mire qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire lo que la Biblia dice. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En Filipenses capítulo 2, 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por competencia o buscando ser reconocido. Dice, no, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego dice el apóstol, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Wow! Esto es totalmente opuesto. Mire, el principio del reino de Dios, completamente opuesto a la forma y a la manera en que el mundo actúa, a la forma y la manera en el que esta era, este presente siglo malo se mueve. Este siglo, este mundo es egocéntrico, es ególatra. Y por eso es que la mente natural es egocéntrica y egoísta por naturaleza. Por eso es que siempre se está preguntando, ¿qué puedo obtener de esto? ¿Qué beneficios me traerá si hago esto o doy aquello? ¿Qué pensará y dirá la gente de mí? Siempre estamos preocupados por la manera de sacar provecho para nosotros, siempre pensando en nosotros, ¿verdad? Y a veces hasta lo consideramos para dar
Muchos no damos porque pensamos que no vamos a obtener ningún beneficio. Y a veces cuando damos es porque ya consideramos que vamos a tener un beneficio, porque si no obtendríamos un beneficio, difícilmente daremos. Así es. La mente carnal, el mundo, el presente siglo es egocéntrico y egoísta, ególatra por naturaleza. Muchos cristianos lamentablemente se rigen por una mentalidad homocéntrica. Es decir, piensan que Dios debe girar alrededor de nosotros. Que su Hijo Jesucristo se levanta cada mañana y se ubica alrededor de nosotros para lo que se nos ofrezca. Y por eso es que consideramos que nuestro Dios y Jesucristo, el Señor, en realidad es un criado para nosotros. Y que Él tiene que hacer las cosas como nosotros las queremos, hacerlas cuando nosotros las queremos y darnos lo que nosotros le pedimos, porque Él está a nuestro servicio. ¿Sabe por qué? Porque ese es fruto de una mente no renovada del reino de Dios, sino es una mente carnal, una mente natural centrada en sí misma, centrada en su propia egolatría, en el yo caído, siempre pensando en el beneficio personal. Cuando el apóstol Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. ¡Wow! Este tiene que ser un principio de nosotros que estamos en el reino. No buscar primero nuestro beneficio, sino pensar y buscar y procurar el beneficio de los demás. Ahora, mire el contraste. La mente renovada, es decir, una mente de reino, está centrada en Dios, no en el hombre ni en nosotros mismos. Está centrada en Dios y contraria a la mente natural, ella siempre se pregunta, ¿cómo puedo agradar? ¿Cómo puedo alegrar? ¿Cómo puedo hacer sentir feliz? ¿Cómo puedo hacer sonreír a Dios? La mente renovada, la mente de reino, no piensa en sí mismo, en el beneficio personal, sino está pensando, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo alegrar el corazón de mi Dios? ¿Esto que hago lo glorifica? ¿Esto que hago lo exalta? ¿Esto que hago lo magnifica? ¿Magnifica a Dios? Otra pregunta, ¿esto que hago expandirá el reino de Dios? ¿Hará que el reino de Dios avance? ¿Hará que el reino de Dios se extienda? La mente renovada, la mente de reino, que es la que debe ser, que es la que debemos tener, siempre está pensando, está centrada en Dios. Para ti toda la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. Y por consiguiente, mis amados, una mente de reino se centra en el bien y en el beneficio hacia los demás, aún a costa del suyo propio, aún sacrificando sus derechos y no buscando su propia justicia, aún si es necesario, estará dispuesto a sufrir el agravio. ¡Wow! Totalmente diferente, ¿no? No, en el presente siglo y en esta era todos peleamos nuestros derechos, todos exigimos nuestros derechos porque dijimos no es justo, esto es así, peleamos y luchamos por nuestro propio beneficio y nuestros derechos. Siempre estamos pensando hacia adentro, pero la mente renovada, la mente del reino, siempre está pensando hacia afuera. Amados, mientras nos mantengamos egocéntricos, seremos prisioneros de nosotros mismos. Pero si adoptamos una mente centrada en Dios, una mente de reino, seremos libres de la esclavitud del egoísmo, nos permitirá buscar la gloria de su reino y la bendición para los demás. Aleluya. Mis amados, para ir finalizando, le quiero dejar esta frase. Recordemos siempre, una cosa es nuestra presencia en el mundo que la presencia del mundo en nosotros. Una cosa es nuestra presencia en el mundo
y otra, la presencia del mundo en nosotros. Esto es como una cosa es decir el barco en el mar que el mar en el barco. No hay problema cuando el barco está en el mar, pero sí es un problema si el mar se mete al barco, porque lo más seguro es que lo va a hundir. Así somos nosotros. Estamos en este mundo, mis amados, pero no somos de este mundo. No pensamos como este mundo. No actuamos como este mundo. No tenemos los valores de este mundo. Tenemos una mente renovada en Cristo Jesús, una mente de reino. Para finalizar, Juan capítulo 14, el 30, nos da una tremenda palabra. Dice, no hablaré, Jesús está diciendo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y mire, y él nada tiene en mí. ¡Wow! Que se pueda decir, vivimos en este presente siglo, pero no hay nada de este presente siglo en nosotros, porque nosotros representamos un reino nuevo y un reino diferente, y vivimos congruentes a ese reino, con la ayuda, la gracia y el poder del Espíritu Santo y de su palabra, obedeciendo su palabra. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente. Recuerde, no busque su propio bien. A partir de hoy, mire siempre hacia afuera, que Dios tiene cuidado de nosotros para que nosotros tengamos cuidado de aquello que Dios ama y que Dios quiere. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. No falte a nuestras actividades y recuerden, hombres, el próximo viernes, tenemos reunión de hombres al máximo a las 8:30. Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.